Y vamos ahora a Londres porque nuestro periodista Juan Carlos Bejarano se encuentra en la Embajada de Cuba. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Joely? Carlos, estimados televidentes, 1 de la tarde, 48 minutos en la capital británica y como decías, nos encontramos en la Embajada de Cuba en la capital británica. Debemos admitir que pocas personas hemos visto aquí en las últimas 2 horas, hay 3 o 4 arreglos florales, pocos ciudadanos cubanos realmente viven en la capital británica. En cuanto a la noticia, por supuesto, la radio y la televisión es una de las noticias principales en los diferentes informativos. Los medios impresos no lograron, por supuesto, tener en sus páginas principales esta noticia, sí lo hacen en sus páginas en Internet. El gobierno británico hace unos minutos pues ha emitido un comunicado escrito por su ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, donde envían pues el sentido pésame a la familia Castro y por supuesto invitan a Cuba a continuar mejorando las relaciones con Reino Unido, sobre todo en materia de derechos humanos. Escuchemos y veamos este comunicado. El Reino Unido expresa sus condolencias al gobierno y al pueblo de Cuba y a la familia del expresidente. La muerte de Fidel Castro marca el fin de una era para Cuba y el comienzo de una nueva para el pueblo cubano. El liderazgo de Fidel Castro en la Revolución Cubana de 1959 lo marcó como una figura histórica, aunque controvertida. El Reino Unido continuará trabajando con el gobierno de Cuba en una amplia gama de prioridades de política exterior, incluyendo los derechos humanos. Bueno, como decía el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, pues Fidel Castro considerado un personaje histórico, pero también controversial. Algunos aquí lo llaman héroe estadista, ícono de la revolución cubana, del socialismo. Otros se refieren a él como un dictador, como un tirano. Y precisamente hemos hablado con un miembro del Comité de Solidaridad por Cuba, un comité del que hacen parte algunos ciudadanos británicos. Hemos hablado con uno de sus representantes, esto nos ha dicho. Un gran hombre, gran cubano y socialista, un hombre de la gente, es una gran pérdida para el mundo. Así que estoy muy triste hoy. ¿Qué pasa con las personas que lo consideran un tirano y un dictador? ¿Qué opina? Bueno, sabes, él es un gran revolucionario. Él tenía que luchar contra un régimen muy duro que, sabes, estaba con una gran potencia del mundo, los yanquis. Así que no puede ser débil con esto. Él tenía que ser rudo, pero al final mira Cuba con su educación, su salud. No es un país muy rico materialmente, pero en términos de amor y espíritu, no puedes cuestionarlo. Bueno, las relaciones entre Reino Unido y Cuba no han sido las más cercanas en los últimos 50 o 60 años y a diferencia de otros países como España y Francia, que digamos en los últimos 2 años han buscado acercarse comercialmente a Cuba, pues esto no ha sucedido con Reino Unido. Hay que tener en cuenta que en el momento hay un gobierno conservador, el de Theresa May, anteriormente estaba David Cameron, también del Partido Conservador. Eso sí, el gobierno cubano y sobre todo Fidel Castro tenía dentro del Partido Laborista, que es el principal partido en la oposición en Reino Unido, a varios simpatizantes, entre ellos a su líder actual, Jeremy Corbyn, considerado siempre de la extrema izquierda dentro de este partido, y Jeremy Corbyn ha sido uno de los primeros en hablar. Ha resaltado, ha dicho él en sus palabras, el heroísmo de Fidel Castro y también subrayado, digamos, los avances en materia de salud pública del gobierno cubano bajo los Castros. En todo caso, seguimos aquí en la Embajada de Cuba, en la capital británica, pendientes de reacciones de cubanos, de británicos, pero repito, realmente son muy pocos los cubanos que viven aquí en la capital británica. Esa es toda la información por el momento desde la Embajada de Cuba. Regresamos al Centro Internacional de Noticias. Adelante.